Gloria a Dios, Dios bendiga sus vidas, iglesia, la paz del Señor sea sobre sus vidas. Amén. Tenemos este momento, este tiempo para meditar en la palabra del Señor, para poder enriquecernos espiritualmente con lo que el Padre Celestial quiere dar a nuestras vidas, para cada uno de nuestros días. Y hoy es un día especial. El Señor quiere hablar a nuestras vidas de una manera en especial. Cada día que tenemos con Él es una oportunidad para poder conocerlo más, acercarnos más, caminar con Él, aprender de Él. Es lo que hicieron los distintos hombres en la historia de la vida humana que se acercaron a Cristo Jesús. Algunos llegaron a caminar con nuestro Dios a tal punto que tenían ese relacionamiento tan profundo. Pero que Dios espera de cada uno de nosotros también ese encuentro, esa relación con Él. Podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Él nos abrió el camino al Padre y el Espíritu Santo nos da esa oportunidad de conocerlo cada día más a Dios, porque Él conoce a Dios. Amén, iglesia. Vamos a orar. Querido oyente, te invito a que puedas también disponer tu corazón para poder escuchar la palabra de Dios. Padre, Dios de la gloria, te agradecemos, Señor Jesús, y estamos aquí, Señor, expectantes por tu palabra, Señor. Queremos escucharte, queremos pedir que nos guíes, que nos hables, Señor, y que ministres nuestras vidas. Padre, que todo conocimiento que podamos tener, Señor, lo dejemos a un lado, Señor, y prestemos atención, tengamos un corazón sensible, humilde, Padre mío, y atento a tu palabra. Es lo que pides de nuestras vidas, Padre, al escucharte hablar, Dios de la gloria. Señor, que tengamos esa disposición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero que podamos leer prácticamente una oración de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Y con la ayuda del Señor estaremos desenvolviendo, desarrollando estos textos con el pasar de los días. Y quiero leer entonces, dice Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Y el versículo 38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Pero quiero que nos centremos en estas primeras palabras donde dice, pero a vosotros los que oís os digo. Y si vamos al capítulo, vamos a ver, tanto que en Lucas como en Mateo, que va a hablar el Señor y va a ser el texto conocido como el Sermón del Monte. Entonces, en este Sermón del Monte, Dios va a empezar a desarrollar distintos temas, distintos asuntos que son competentes para aquellos, como dice el texto, a vosotros los que oís, aquellos que oyen estas palabras. Y cuando recordamos un poco el Sermón del Monte, vemos que estas palabras no iban a cualquier persona, sino que iban a algunas personas en especial. Y estos son, como coloqué el título del mensaje, los llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Los llamados a ser discípulos. Esta palabra discípulos es muy importante para nosotros cristianos, porque Dios nos llamó a ser sus discípulos. Usted está llamado a ser discípulo de Dios. Hay una gran diferencia entre, como conocemos en varios de los textos, la multitud, el pueblo, a los discípulos de Cristo Jesús. Y no es que solamente es para algunos, sino que es para todo aquel que quiere seguir a Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios va a decir, pero a vosotros los que oís. Y entonces ellos, los discípulos, son aquellos que estaban en ese momento y a los cuales Dios le estaba hablando. Mirando a la multitud le dice, si ustedes son mis discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, les hablo a ustedes, amad a vuestros enemigos.
Enseguida el Señor va a dar unas palabras que son importantes: amar a vuestros enemigos. Pero vamos a seguir viendo un poco sobre el discipulado. No vamos a profundizar, pero vamos a ver que es necesario ser discípulo de Cristo Jesús. Es lo que quiero que veamos en este tiempo: cómo ser discípulos de Cristo Jesús, cómo yo puedo ver en mi vida el discipulado a mi Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Él es tu Señor. Si es nuestro Señor, si es tu Señor Jesucristo, nosotros rendimos nuestra voluntad a Él. Nosotros decidimos seguir su voluntad, la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y hay diferencia, y espero que usted lo pueda ver desde el sentir de Cristo Jesús para nuestras vidas, de que Él quiere tener un relacionamiento más profundo aún. Una de las cosas que va a acontecer con el correr de los años, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, su venida, su segunda venida, que no falta mucho, es cuestión de tiempo. Ahora el tiempo nuestro es diferente al tiempo de Dios, pero señales hay antes del fin, como dice la palabra de Dios, y nosotros necesitamos estar atentos a esas señales. Una de ellas es que el amor de muchos se enfriará. Y no solamente el amor está hablando de la humanidad, sino que también del pueblo de Dios. Y como algo importante para nuestras vidas es que nosotros tenemos el amor de Cristo Jesús, el cual Él tiene que ir creciendo en nuestra vida, en nuestra persona. Discípulo, según el diccionario, o una de las definiciones de uno de los diccionarios, es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Vamos a verlo nuevamente. Es la que recibe enseñanzas de un maestro y que sigue los estudios de una escuela. En otra definición es una persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. Nosotros no necesitamos defender nada, no necesitamos defender a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo solo, Él habla, Él da claridad a la humanidad sobre quién es Él y sobre lo que hizo Él y lo que Él hará. Entonces nosotros solamente tenemos que seguirlo a Él, según la palabra de Dios, como Él nos dice: sígueme. Él nos invita a seguirlo. Y ese seguirlo es dejando todo. Pero pastor, todo está hablando de dejar todo, dejando todo. No hay manera de seguir a Cristo Jesús sin dejar todo en esta vida para ganar la vida eterna. Ya vimos un poco esos textos, ¿cierto? El que quiera salvar su vida, perderla o la perderá, pero aquel que la pierda por causa de Cristo Jesús, la ganará. Entonces, ¿necesitamos perder todo aquí en esta vida para ganar a Cristo? Sí. Y perder todo, ¿qué quiere decir? Es entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Él va a querer, Él nos va a dar las cosas necesarias para vivir. Él va a hacer que podamos prosperar conforme a su voluntad. Algunos prosperarán mucho, otros poco, otros demasiado. Pero lo importante es que nuestra vida sea hallada en Cristo Jesús. Hablamos bastante de este tema y seguiremos hablando y entrando en este asunto. Pero lo importante es que nuestra vida sea entregada a Cristo Jesús. Y vamos a ver entonces un poco más. ¿Y qué es un discípulo según Cristo? Lucas capítulo 14, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes iban con él. No está hablando de pocas personas, no está hablando de algunos, está hablando de grandes multitudes, varios grupos de personas que hacían una multitud, ¿cierto? Que llevaba a ver de que era un número importante, no era un número pequeño, sino un número importante. Dice:
Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Continuamos leyendo, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y hay una oración importante. Va a hablar un poco sobre el discipulado, obviamente. Va a decir, una de las oraciones, no puede ser mi discípulo. Está hablando de dejar todo ahí. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No quiere decir que no quiera la persona ser discípulo, sino que Dios dice, y hay una diferencia importante, no puede ser mi discípulo. Una cosa es no quiere y otra cosa es no puede. Y entonces vemos que la persona puede querer. Hay un texto, es muy importante siempre meditarlo y entenderlo y verlo a la luz de la palabra de Dios y verlo en nuestras vidas, donde dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Y esas personas quisieron seguir a Cristo Jesús, pero la cuestión es que se encuentran ellos diciendo, pero hicimos esto, vivimos esto conforme a tu palabra, y el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí. No vamos a meternos en el tema, es muy importante conocer ese texto, verlo y estudiarlo, pero la cuestión es que están diciendo, no los conozco. Y acá Dios nos está diciendo, no puede ser mis discípulos. No es que no quieran ustedes pueden querer, ustedes pueden desearlo, ustedes pueden tener en su mente el pensamiento de que son, pero la cuestión es que dice que si hay algunos requisitos que no se cumplen, lamentablemente no pueden ser sus discípulos. Y qué importante es, porque, pastor, pero ¿cómo va a hablar esto? Es que la palabra, Dios mismo lo habla, está en su palabra, no es que el pastor Pablo lo inventa o lo está manipulando, sino que así mismo dice el texto. Y cuando Dios está hablando de esto, nos habla ¿para qué? Para que podamos ser sus discípulos. Usted quiere, yo quiero ser discípulo de Cristo. Entonces Dios quiere guiarnos a la verdad. Gloria a Dios. Si Él nos habla, es porque Él quiere que nosotros vivamos conforme a su palabra. Si Él nos habla, es porque Él quiere que nosotros seamos sus discípulos. Entonces, al escuchar la palabra, nosotros tenemos la oportunidad de cambiar, ser transformados por ella, ser renovados por ella. Romanos va a hablar, transformáis vos, o transformen su manera de pensar, transformen su mente, renuévenla. Y es de esta manera, escudriñando las Escrituras, aprendiendo de ellas, inquiriendo, buscando saber lo que el Señor espera de nuestras vidas. Y Dios quiere que nosotros seamos sus discípulos. Entonces, por eso es que Él nos enseña, nos dice, miren, es necesario que ustedes entreguen sus vidas a mí, que dejen de ser multitud para pasar a ser discípulos de Cristo Jesús. Que dejen de ser los muchos que puedan seguir a Jesús, pero que los que sí solamente por algunas cosas.
Y esa diferencia tiene que verse en nuestras vidas. Nosotros no te seguimos, Jesús, por lo mucho que puedas darnos. Nosotros no te seguimos por lo mucho que puedas hacer. Te seguimos porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Te seguimos porque tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Te seguimos porque eres Emmanuel. Te seguimos porque eres príncipe de paz. Te seguimos porque eres consejero. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas. Que al seguirlo entendamos que lo seguimos no por lo que Él nos puede dar, no por lo que Él puede hacer en nuestra vida, sino por lo que Él es, por quién es Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es tu Salvador. Él es tu Redentor. Él es quien te amó aún estando en pecado. Él es quien me amó aún estando en pecado. Aún estando muerto, Él me amó y nos dio vida juntamente con Él. Él es nuestro Maestro. Eso es ser discípulo de Cristo. La palabra de Dios va a hablar en Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea que por un momento Dios nos dice, tienes que dejar todo. Y por otro momento Dios nos dice, si dejaste todo, tendrás 100 veces más en esta tierra. Y en el cielo la vida eterna. Parecen contradictorias las cosas, ¿no? Pero es que no. Es que cuando Dios pedía a Abraham, después de haber crecido, pasado distintos procesos, así como Dios nos hace pasar, aquellos que deseamos seguir a Cristo Jesús, distintos procesos, nosotros encontramos recompensas de Dios. Porque nosotros conseguimos ver nuestra fidelidad a Dios. Dios sabe cuáles serán nuestras decisiones. Por eso nos anima a que en cada proceso que podamos pasar, podamos ver que Él está ayudándonos y que también esos procesos nos ayudan a ver dónde está nuestro corazón. Y Abraham llevó a su hijo, el único que tenía, y estaba dispuesto a entregarlo a Dios según la voluntad de Él. Y él esperaba en Dios la respuesta. La fe que tenía Abraham en Dios había crecido. Y tenía una convicción tan grande en Dios mismo que él sabía que Él respondería a favor de Abraham. Y Dios recompensa esa fe. La fe de Abraham, esa confianza que tenía en él mismo, en Dios. Entonces la palabra de Dios dice que en esta tierra tendremos 100 veces más. Si usted renuncia a algo que parece mucho, sepa que Dios le puede dar 100 veces más. Pero no vamos por las 100 veces más como hablamos recién. No vamos como la multitud va, vamos como los discípulos van. Yo no quiero, me gusta comer y disfrutar, pero no quiero quedarme en la comida de los 5,000. Yo quiero estar comiendo de la mesa del Maestro. Hay una alabanza, una adoración que dice, ¿cierto? Comiendo de tu mesa, rodeado en tu presencia. Y es lo que queremos estar haciendo. ¿Qué es lo que usted quiere de Jesús? ¿Qué es lo que queremos de Jesucristo? Queremos estar con Él. Necesitamos estar con Él. Queremos vivir con Él. Él es nuestro pan. Él es nuestro sustentador. Si estamos con Él, Él nos sustenta. Si estamos con Él, aún en medio de una tormenta o tempestad, Él nos cuida. Él calma la tempestad con su autoridad. El enemigo no nos puede tocar si estamos con Él. ¿Qué más necesitamos si lo tenemos a Él? Entonces, iglesia, lo animo a que pueda ser ese discípulo que nos enseña la Biblia. ¿Qué es ser enemigo según la Biblia? Bueno, hay dos definiciones que tengo y una de ellas es enemigo. No es lo mismo que adversario. Hablábamos hace unos días atrás que nuestro adversario es Satanás,
Él es nuestro adversario. Él quiere robarnos nuestro objetivo. Él pelea para que nosotros no podamos seguir hacia la meta, para que no podamos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento. Nosotros tenemos que alcanzar nuestra corona de vida, como el Señor nos enseña. Enemigo es aquel que se opone a alguien o algo y es contrario a ello. Adversario es aquel que compite con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Pero nosotros en la vida sí tenemos enemigos. El ser humano va a tener enemigos. Y nosotros como cristianos, como discípulos de Cristo, también los vamos a tener. Tenemos el adversario que es Satanás y tenemos enemigos que se levantan cada día, o tal vez se levantan y uno nos persigue constantemente. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos enemigos de Cristo. Es importante saber eso y entender que nosotros fuimos enemigos de Cristo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué cosa? Hablábamos, creo que si no me equivoco, en la predicación de perdonar, sobre toda esta cuestión de pon la otra mejilla. Vamos a leer ese texto y vamos a verlo con ayuda del Señor. Pero mire, iglesia, no podemos ser amigos del mundo. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Y no está queriendo decir que no podemos tener un relacionamiento con el ser humano, ya lo vimos. No hay manera de que un cristiano auténtico o un discípulo de Dios, de Cristo Jesús, no tenga relación con la sociedad. Tenemos que tener relación con la sociedad. ¿Por qué? Porque somos sal y luz. Ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos ser sal y luz. Necesitamos ver que nosotros tenemos eso de Cristo Jesús y eso solamente se ve siendo sal y siendo luz. Entonces la palabra de Dios dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemistad viene a tener relación con enemigo. Enemistar sería la palabra hacer a alguien enemigo de otra persona. La enemistad, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y nosotros no queremos tener enemistad. En otro tiempo, por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y a vosotros también, Colosenses 1:21, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no podemos tener amistad con el mundo, no podemos tener relacionamiento. Mire, iglesia, cuando uno se descuida, es el mundo quien lo atrae y usted no puede resistir a eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, el mundo atrae a aquel que desistió seguir a Cristo Jesús. Y ya las cosas no parecen tan malas. Ahora lo malo no es tan malo, sino que también puede ser bueno. Que eso no me va a apartar de Dios. Eso no aparta de Dios, eso no me aparta. Sin embargo, la palabra de Dios dice que eso aparta. Es un ejemplo que estoy poniendo, ¿cierto? Entonces, tener cuidado. Así fue Satanás. ¿Cómo le dijo? No es tan así, le dijo a Eva. No, sabe Dios que cuando tenga que pasar eso, parafraseando las palabras, entonces no es tan así. El enemigo viene, tergiversa la palabra de Dios. No es tan así. Terminan siendo ellos legalistas. El enemigo hablando. ¿Por qué? Se está prestando oído al adversario. Se está escuchando más la voz del adversario que la voz de Dios.
Por eso es que es importante escuchar la voz de Dios. Tenemos el adversario, que es Satanás, pero también tenemos enemigos. Y no seamos nosotros mismos enemigos de nosotros mismos. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Podemos ser enemigos de Cristo aún conociendo el Evangelio. Es lo que estaba compartiendo hace un instante. Podemos ser enemigos de Cristo aún conociendo el Evangelio de Cristo Jesús. Pero pastor, ¿cómo? Si yo conozco la palabra, termino siendo enemigo de Cristo Jesús. Sí, puede conocer la palabra, puede conocer la Escritura. Satanás conoce la Escritura. Satanás conoce y tiembla, dice. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conocer a Cristo Jesús, tener un relacionamiento con Él y una sumisión a la voluntad de Dios, de manera que mi voluntad no se sobreponga a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera es como nosotros somos discípulos de Cristo. Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Mira, iglesia, algunos predican por algún motivo una motivación errada, una motivación incorrecta. Nosotros tenemos que predicar la palabra. La iglesia de Cristo tiene que predicar, no solamente somos nosotros, es el cuerpo a nivel mundial de Cristo Jesús. Tiene que predicar la palabra, no adulterada, no según sus pensamientos, no según sus concepciones, sino bajo la línea del pensamiento que hay en Cristo Jesús. Él no las dejó, de Génesis a Apocalipsis, y fueron distintos hombres de Dios buscando llevar y entender lo que Dios dijo. Sigamos esa línea de pensamiento. Podemos, como dice en Hechos capítulo 9, versículo 1, Saulo, aspirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y comió y bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Un discípulo, escuche bien. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le ponen las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías. Pero mire, iglesia, una de las cosas es que dice acá la palabra de Dios, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías.
Y eso es lo que Dios encomendó a la iglesia. ¿Qué fue? ¿Hacer templos? No. ¿Preparar grandes ministerios de alabanzas? No. ¿Preparar ministerios de alabanzas? No. ¿Preparar extensiones en el terreno y distintos departamentos? No. Lo que Dios mandó hacer fue discípulos. En la misión es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Lo que Dios está dejando, la tarea a sus discípulos, a los apóstoles, fue que ellos levanten discípulos, que busquen hombres fieles, capaces de ser idóneos, que puedan capacitar a otros para que sean discípulos. Y nosotros necesitamos ser discípulos de Cristo Jesús. ¿Por qué, iglesia, es tan importante esto de ser un discípulo? La palabra de Dios nos va a decir, va a hablar mucho más, pero si somos discípulos de Cristo, podremos amar a nuestros enemigos. Pero si no soy discípulo, yo también puedo amar a mis enemigos. Difícilmente podamos amar a los enemigos. Podremos querer tener una misericordia, una compasión, pero difícilmente usted ame a un enemigo. Si aún siendo cristianos nos cuesta amar enemigos, siendo realistas, siendo verdaderos con nosotros mismos para poder crecer en Cristo Jesús, ¿cuánto más sin conocer a Cristo Jesús? La palabra, igual como dice el texto, no estaba enviada a la multitud que no eran discípulos. La palabra estaba enviada, como dice el texto, pero a vosotros los que oís, a vosotros que son mis discípulos. La palabra de Dios dice, os digo, amad a vuestros enemigos. No le estaba diciendo Dios a la multitud, Cristo a la multitud. Cristo le estaba diciendo a sus discípulos. Porque para poder amar a nuestros enemigos es necesario ser discípulo de Cristo Jesús. Para poder perdonar, como Cristo nos enseña, necesitamos la regeneración. La regeneración que hay en Cristo Jesús, el ser hecho una nueva persona. Al vivir, al practicar, al ejercer el perdón, nosotros crecemos, desarrollamos esa área. Es un ejercicio. Hay que hacerlo. Lo mismo acontece para nosotros poder ser sus discípulos, para poder amar a nuestros enemigos. Si queremos amar a nuestros enemigos, necesitamos perdonarlos. Necesitamos ser regenerados. Necesitamos tener la nueva vida en Cristo Jesús. Por eso es que la palabra de Dios va a decir, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo voy a amar a alguien que abusó sexualmente de algún familiar mío? ¿Cómo voy a amar a alguien que mató a un familiar mío? ¿Cómo yo puedo perdonar a alguien que me robó? ¿Cómo puedo hacer eso? Es difícil. Si alguien viene y mata a algún familiar, ¿cómo será nuestra reacción? Pero la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. Todos necesitamos crecer en esa área. A veces alguien que nos ofendió, a veces es alguien que nos maltrató, a veces alguien que nos hirió durante tanto tiempo. Pero la palabra de Dios dice, amad a vuestros enemigos. Y es lo que necesitamos, iglesia. Para poder crecer en ese amor de Dios, para poder verlo a Él más en cada uno de nuestros días, necesitamos amar a nuestros enemigos. Y eso viene solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Eso viene solamente a través de Jesucristo. Él nos puede ayudar a poder amar a nuestros enemigos. Necesitamos rendirnos a Él. Por eso es que la palabra de Dios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras. Pastor, pero es muy fácil decirlo. Claro que es muy fácil decirlo. Pero si vivimos con Cristo Jesús, también será muy fácil vivirlo. Será fácil con Él vivirlo, practicarlo.
pero el hombre carnal no las puede entender. Él no puede entender, por más que quiera, no lo va a entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. El mensaje de salvación es locura para los que se pierden, para los que rechazan el evangelio, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso es necesario ser discípulo de Cristo Jesús para poder entender esto que es espiritual. Esto que es sometida nuestra voluntad a Él, es recién Él haciendo, obrando en nuestras vidas para poder amar a nuestros enemigos. Mateo 5:38, encerrando ya el tema, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos ayuda a amar a nuestros enemigos, pero para eso necesitamos vivir como sus discípulos. Y Cristo nos habla para que usted y yo podamos ser sus discípulos. Padre Dios de la gloria, Señor Jesús, solamente a través de tu Espíritu Santo es que podemos, Señor, alcanzar estas palabras que tú nos hablas, Señor, que has hablado, Señor, a generación tras generación, Señor, y que has llamado y has convidado, Señor, a que seamos tus discípulos, Padre mío. Señor, y nos llega en este tiempo a nuestras vidas, Padre. Señor, Dios de la gloria, Señor, necesitamos aprender a perdonar y necesitamos amar a nuestros enemigos, Padre. Señor, tenemos enemigos, Señor. Tal vez, Señor, otros nos consideren enemigos, Señor. Y nosotros necesitamos amarlos y necesitamos perdonarlos, Señor. Nosotros necesitamos mostrar amor, Señor Jesucristo. Señor, a veces, Señor, tendremos que ir, Señor, y pedir perdón, Dios de la gloria. Señor, aún, Señor Jesucristo, necesitamos perdonar a aquellos que nos han ofendido y tantas palabras que nos dejas, que esperamos, Señor, tú nos hables en los próximos días. Padre, gracias por esta invitación a poder ser tus discípulos. Es una bendición para nosotros, Señor, saber que podemos amar a aquellos que son nuestros enemigos. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo sea sobre su vida en el nombre de Jesús.